anexionista. Entonces comenzamos a tener como premisa fundamental el hecho de que el acto pedagógico se ocupaba del proceso de enseñanza-aprendizaje, y así comenzamos a copiarnos de los psicólogos. Y los psicólogos comenzaron a hacer experimentos y nosotros comenzamos a hacer el bypass para ver cómo se lo aplicábamos al humano. Pero esos experimentos lo hacían con animales inferiores. Pero también se nos hizo fácil, porque nosotros siempre hablamos del método pedagógico. ¿Sí? Y verdaderamente con el corazón en la mano y recostado a la almohada, pregúntense, verdaderamente en los años de estar en la docencia, ¿cuál es el método pedagógico que he usado? Mi estimado colega llegará a la excelsa conclusión de que el método es usted, que no es método, que lo que hay es un estilo del profe. Y ese estilo del profe va planteando la posibilidad cierta de que entonces, desde el punto de vista del desarrollo mismo del discurso pedagógico, él tomó otro camino. Y ese otro camino fue plantearnos entonces que la pedagogía tenía por objeto de conocimiento la educación. Y ese camino nos condujo entonces a que el discurso pedagógico se fue apagando y comenzamos entonces a hablar de ciencias de la educación. Se nos olvidó que, como decía Durkheim, la educación no es la pedagogía y nunca podrá llegar a serlo. ¿Por qué? Porque la educación es una categoría sociológica, no es una categoría pedagógica. Por lo tanto, si la idea es educación, entonces teníamos que comenzar a enseñar, y ahí vino el efecto perverso. Comenzamos a enseñar, pero el contenido programático que enseñamos se cosificó. ¿Por qué? Porque él estaba entrampado en las certezas. Y entonces se nos olvidó la opción de que el pedagogo no enseña, el pedagogo forma. Y formar es distinto, porque enseñar lleva a la condición lineal de trasegar un contenido programático, supuestamente en términos lineales, a un otro que no lo sabe. Pero ¿qué pasa? El mismo proceso civilizatorio nos ha ido, digamos, golpeando, o como lo digo normalmente, la cochina realidad nos vino golpeando. Y esa cochina realidad nos llevó entonces a que el maestro, al masificarse el aparato escolar, devino en funcionario. Entonces, en vez de formar, le fue fácil enseñar, porque es una labor mecánica. Hasta donde en un momento determinado tenemos posibilidad cierta de que en el aparato escolar estemos impulsando la novedad, cuando lo que estamos es, digamos, y tenemos estatuido, es la normalización y la normatización. Es decir, como siempre lo señalo, por ahí hay coleguitas que tenemos que proponerlos para premio Nobel. ¿Por qué? Porque son capaces de aplazar a un alumno con 9.3. Es milésima. ¿Cuál es la diferencia entre 9 y 10? Esa manía de cuantificar el aprendizaje nos llevó entonces a que si usted tiene 9 no sabe geografía. Le faltó un punto. Y ese punto estamos hablando de ¿qué? De un área de saber. ¿Será que entonces no lo sabe todo? ¿O hasta dónde? Ahora que comienza a plantearse el hecho mismo que nos marcó, y nos marcó incluso hasta como institución, hasta el punto de que comenzamos a tomar la clasificatoria de la ciencia como elemento que nos permitían entonces plantearnos la posibilidad de desempeño laboral en pasado en disciplinas. Y entonces nos hicimos, bueno, profesor de física, profesor de química, profesor de biología, profesor de geografía, etcétera, etcétera. Y el aparato entonces comenzó a tener los elementos. Copiando los de la psicología, comenzamos a tener grados escolares.
Y esos grados escolares, entonces, ¿qué nos hicieron? Nos llevaron a otro efecto perverso. Hay una sobredeterminación de lo administrativo sobre lo intelectivo. El maestro comenzó a ocuparse más de estar pendiente de cubrir los objetivos en términos administrativos y no en términos intelectivos. Es decir, ¿por qué? Porque la posibilidad cierta de la diferencia en la repetición estaría dada en que exactamente una cosa es enseñar y otra cosa es formar. Formar amerita de un profesional que realmente tenga vocación. No es el que sepa una asignatura, porque entonces ahí viene el otro proceso. ¿Hasta dónde en un momento determinado la condición de especialista nos llevó a un desempeño laboral que comenzamos a conocer la manera de transmitir el saber en la medida en que lo íbamos pasando? Y entonces uno podría decir, yo tengo 20 años de experiencia. Mentira, tiene un año de experiencia repetido 19 veces. Y nos pasa. Hasta dónde la condición misma del aparato escolar lo fue llevando a que la escuela como tal tenía una condición. Es decir, el proyecto de la modernidad era adelantarse a la sociedad. Y por eso certificaba. Y por eso el currículum. El currículum estaba diseñado de tal manera que nosotros estábamos seguros, la certeza era que estábamos formando a alguien que a discreción iba a tener un desempeño profesional acorde con lo que le habíamos enseñado. Pero ¿qué aconteció en lo real? Aconteció en lo real que lo que antes era certeza comenzó a dejar de tener opción, alcanzó obsolescencia. Por eso tal vez hoy no tenemos programa, deberíamos tener programación, programas proyectos y no programas, porque el programa nos ala hacia la certeza, hacia lo que yo sé, pero resulta que exactamente la definición durkheimiana, que estaba haciendo un análisis de carácter sociológico, y por eso la educación es una categoría sociológica. Durkheim nos planteó el hecho de que educación es lo que las generaciones adultas legan a las nuevas generaciones. Pero hasta dónde, y yo les confieso, por ejemplo, que en mi caso yo soy un analfabeta cibernético. Y digo analfabeta cibernético porque verdaderamente, hoy por hoy, cuando a mí la computadora se me tranca, o le pasa esas cosas que le pasan a la computadora, porque ella se pone nerviosa junto con nosotros, ¿no? Y entonces cuando uno va a preparar la ponencia, le da un lleno a la computadora, y entonces sale una cosa ahí que uno no sabe, porque uno nunca ha visto, porque digamos, dentro del analfabetismo, dice, oh, oye, salió una cosa nueva, una figura nueva. Uno llama al hijo: hijo, por favor, mira, aquí está dicha, se me volvió loca. Y el hijo se sienta frente a la computadora y él comienza a teclear, y uno le va preguntando, ¿qué estás haciendo? Y le dice, hasta que por fin llega, y cuando termina y la acomoda, se para y le dice a uno, mi querido ignorante padre, puedes continuar. Entonces, un poco la idea va por otro lado, ¿verdad? Hasta dónde en un momento determinado la pedagogía no puede seguir teniendo como objeto de conocimiento la educación. Es decir, pienso que tenemos que comenzar a redimensionar las nociones y conceptos y categorías que conforman el discurso pedagógico. Y la propuesta que les traigo hoy en la mañana es comenzar a plantearnos el hecho de que la pedagogía tenga por objeto de conocimiento la ignorancia. Y seremos más socráticos. ¿Hasta dónde en un momento determinado, verdad? Es decir, ¿por qué?